Hola, buenas tardes para todos. El día de hoy les comparto este video, pues quiero que ustedes nos acompañen a preparar lasañas. Pues no se necesita bastantes cosas, ¿verdad? Solo se necesita carne molida. Ya está preparada, miren, pues ya solo hay que cocerlo. Y necesitamos también pasta, miren. Pues depende si ustedes van a hacer poco o mucho, ¿verdad? Pues en el caso de nosotros solo vamos a necesitar 2. Miren, se necesita también queso. Queso mozzarella. Ajá. Queso mozzarella. Depende. Mozzarella, sí. ¿De tiempo y de qué clase de queso utilizas? Ya. Pues aquí me está contando Kimberly que depende de qué clase de queso quieren usar ustedes. Nosotras, pues en el caso nosotras vamos a utilizar este tipo de queso. También necesitamos salsa Naturas ranchera, ¿verdad? Bueno, depende de qué salsa les gusta, ¿verdad? Pues nosotras vamos a utilizar salsa ranchera, ¿verdad? Y también se necesita ¿qué? Papel aluminio y mantequilla. Muy bien, pues ahorita ya pusimos la olla en el fuego. Solo vamos a esperar que se cose. El agua hay que echarle un poquito de... Muy bien, pues ahí el agua tenemos que echarle un poco de margarina. Pero que las pastas se... ¿Cómo quieres? O sea, no se pegue, pa. Ay, ya casi se está hirviendo el agua, ¿no? Falta. Solo vamos a esperar. Creo que eso se deshace solo cuando el agua ya está caliente. Muy bien, pues ya casi se va a cocer la carne. Solo estamos esperando a que el agua se está bien hervida. Entonces le vamos a echar la pasta. Todavía falta. Graba que esto ya está. Las pastas que ya están. ¿Sacado? ¿Ya? ¿Ya se coció, verdad? Muy bien, apagar el fuego. Y ahorita vamos a echarle la pasta. Muy bien. Ahorita vamos a echarle la pasta y la olla. ¿Qué es? No, es que me lo he hecho todo. Voy a esperar que se cose. Voy a esperar que se cose. Ah, sí. Ahorita solo vamos a esperar a que se cose la pasta. Ouch. Muy bien, pues Kimberly es la cocinera. Yo solo estoy grabando. Ah, la vaselina.
Ay, ay, ay. Esto como suena. Ya. Pega. Muy bien, pues miren, ya se coció la pasta. Ahora le vamos a poner margarina en la olla para que no se pegue la pasta. Hay que echar la pasta, luego la carne, luego el queso. Vamos en la segunda ronda. Ahora la segunda ronda. Hay que poner la pasta de nuevo. Tomate encima. Miren, tenemos que echar este tomate también. Muy bien, pues ahora vamos por la tercera, dice Kimberly. Son bastantes. Hasta 4 de ese tamaño. Creo que la corta. Oh. Sí. Ay, Dios, la salsa. Hay que echarle salsa. Ah, esa también la abriste. ¿Ya? Hay que echar bastante salsa, ¿no? O poquito. O depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Ahora la carne. Luego, el queso. La cocinera dice. Miren qué rico se ve. Y eso se come bien caliente porque, bueno, depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Si le gusta bien caliente o no. A mí me gusta bien caliente. Hay que echarle queso. Queso, bastante queso. Luego hay que echar otra vez la pasta. Ajá, luego el tomate. Muy bien. Solo eso, ¿verdad? Ya no hay que echar más queso ni salsa. Ahorita la última. Hay que echarle igual tomate y queso. Ya. Oh, ya. La última capa ya no tenemos que echar carne, ¿verdad? Solo Tomate y queso. tomate y queso. Luego le echamos otra vez queso. Alcanzó, ¿verdad? Una bolsa. Y listo. Ponerle al fuego.
Muy bien, pues ahorita hay que ponerle en el fuego, ¿verdad? Eso también se puede cocer en el horno de la estufa. También se puede aquí en la estufa, ¿verdad? Hay que taparlo con papel aluminio, ¿verdad? Muy bien, amigos, pues miren, ya se coció la lasaña, miren. Solo hay que poner en el fuego unos, ¿qué? 5 o 4 minutos, ¿verdad? Miren. Así nos salió la lasaña, miren. ¿A probar? Muy bien, pues mi amiga va. Muy bien, pues Kimberly ya empezó a comer. Salió rico, ¿verdad? Delicioso. Miren. Ya se me antojó. Yo también voy a comer un pedacito con los dedos. Qué rico. ¿Ya veo con el plato también? Salió riquísimo. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video. Pues nos vemos hasta el próximo.